viaje contigo, descubriendo tu fuerza escondida, iluminando la duda y la herida. Bienvenida a tu espacio consciente, donde tú te eliges presente. Bienvenido, bienvenida a un nuevo interactivo. Hoy vamos a investigar sobre qué necesitas desarrollar en esta etapa. Un interactivo que lo puedes llevar a cualquier plano, pero que yo lo voy a enfocar más a nivel proyectos, a nivel, pues eso, ¿no? De toma de acción en un plano pues como más de proyecto, más de idea, más de labor. Para ello, como siempre, 3 opciones: sombrerito morado, verde y naranja. Cierra los ojos, respira profundo y cuando los vuelvas a abrir, esa opción a la que se dirijan tus ojos de primeras será la tuya. Y mientras lo haces, déjame recordarte que son energías generales. Quédate solo con aquello que te resuene. Con lo que no, suéltalo o guárdalo en el cajón desastre por si pudiera sonarte más adelante. Pero nunca, nunca, nunca intentes encajar a la fuerza lo que aquí se vaya a decir. Si no te resuena, si no encaja, no pasa nada. Así que iniciamos con la primera opción, sombrerito de color morado. Pues ya estamos aquí, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color morado. Y vamos a sacar una primera carta para saber dónde estás en este momento. En ese momento de desarrollo, vamos a ver en qué lugar te encuentras. Bueno, fíjate que te ha salido la carta de Netzah. Una carta que nos habla de que ese proyecto así de inicio, ese proyecto, ese plan, aquello que tienes que desarrollar o que vas a desarrollar, parte de una intensa vibración emocional. Es algo que para ti tiene como mucho poder, sobre todo emocional, ¿no? Estás invirtiendo mucha ilusión, mucho mimo, mucha esperanza, ¿no? Es algo que de alguna manera amas, aunque aún no le has acabado de dar forma. Fíjate que cualquier proyecto o cualquier cosa que hagamos a cualquier nivel, más allá de la ilusión, más allá del amor que le podamos poner a las cosas, también necesita una estrategia, ya sea un proyecto laboral, personal, amoroso. Necesita una estrategia, me refiero a unas bases, a una dirección, a un propósito, a una meta, a un objetivo, ¿no? Está muy bien sentirlo, pero no hacemos nada con sentirlo si no le damos forma, si no lo envolvemos con las actitudes, las acciones, las ideas necesarias para desarrollarlo y para materializarlo. Así que vamos a ver qué nos cuenta el tarot.
pues fíjate lo que te decía un poco, ¿no? Que si bien estás posicionado en un lugar como muy abierto, ¿no? A esa emocionalidad que pueda darte el proyecto, a la ilusión, al deseo, las ganas, etcétera. Te falta esa estrategia, te falta ese plan, te falta como dirigirte al objetivo de una manera clara. Está muy bien el enamorarte de un proyecto, pero si ese amor no va acompañado de las acciones, de las ideas y de las estrategias necesarias para manifestarlo, se nos va a quedar un poco cojo, ¿no? Y se nos va a quedar un poco, pues en eso, en esa ilusión, pero sin acabar de concretarlo a nivel material, a nivel de tierra, ¿no? ¿Qué te están diciendo? Fíjate que este caballero de espadas de alguna manera enfoca a Netza. Es momento de empezar a poner mente, es momento de empezar a direccionar toda esa energía amorosa a un nivel más mental, a un nivel más, al mundo más de las ideas, de las estrategias, del planificar, del mirar, del buscar la información necesaria, las cooperaciones necesarias, etcétera, ¿no? Te digo que lo podéis transformar a cualquier plano, aunque yo lo voy a direccionar para acotarlo un poco en el plano de proyectos, plano laboral, plano de creación. Pero también, por ejemplo, si estás aquí queriendo saber a nivel sentimental, pues lo mismo, ¿no? Ponerle mente, empezar a bajar a tierra toda esa energía amorosa y empezar a ver con claridad, a comunicarte de manera directa y de manera clara, sin hacerte, sin crearte expectativas, ni crearte historias en tu mente, sino pisando tierra, mirando cuál es la realidad, cortando de raíz opiniones o acciones que quizás no te son beneficiosas en este momento, tener las conversaciones que necesites, etc. Es importante empezar a ponerle esa mente, esa dirección clara. Sí que en este caso también podría decirte que aunque este caballero de espadas generalmente tiene una comunicación muy directa, pero a veces puede ser muy incisiva o demasiado incisiva, incluso cruel en algunas ocasiones, tampoco te me vayas a ir al otro lado. Es decir, si partimos de esa energía como más amorosa, utiliza la energía del caballero de espadas para concretar, pero no te vayas a la crueldad, no te vayas al despotismo. O sea, busca un equilibrio entre ambas energías para que lo que estás planeando pueda coger forma, ¿no? Pueda empezar a coger un camino concreto. Porque si no, nos iríamos, como te decía, nos iríamos un poco al otro lado. Fíjate que en tu caso, volvemos otra vez, insiste mucho la lectura en que le estás poniendo mucho ingrediente de emoción a lo que sea que tienes entre manos. Y te dice, oye, mira, emoción tienes para dar y tomar, sentimiento hacia lo que estás haciendo, emoción hacia lo que estás haciendo, deseo hacia lo que estás haciendo, tienes para parar un carro. Hazme el favor y ves en búsqueda de esas energías que te faltan, que si nos vamos a la energía de proyecto, de labor, de estudio, de lo que sea,
Nos falta la mente, nos falta la acción. Emoción, fíjate cuántas emociones tienes. Fíjate si tienes. Ahora es momento de ir en búsqueda de aquello que aún no tenemos, que es la acción y es la idea, la dirección de cómo envolver toda esa emocionalidad que le estamos poniendo. Y es importante que acabemos de darle la forma desde la mente, desde la razón, desde la lógica, aplicar la lógica y ponerlo en acción. Es decir, yo por ejemplo quiero tener o quiero hacer, ¿qué te diré yo? Mira, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Me quiero dedicar a hacer flores, porque me gustan mucho las flores, me encanta el olor a las flores, sueño con flores, mi casa está llena de flores, pero para dedicarme a hacer flores como esta, necesito yeso, necesito pintura, necesito herramientas que me ayuden a hacer las formas. Ahí le tengo que poner la mente. ¿Qué necesito para poder materializar lo que quiero? Y una vez tengo claro todo lo que necesito, tengo que crear esa estrategia para lograr todo lo que necesito. Y una vez tengo toda la información encima de la mesa, tengo que ir a por los materiales para poder realizar lo que quiero. Y imagínate que no sé hacer flores de yeso. Tendré que ir a estudiar, tendré que ir a que me enseñen a hacer flores. Y ahí ya le estoy poniendo también la acción. Me estoy moviendo para que aquello que quiero y aquello que he creado una estrategia le pueda dar la forma en la tierra. Y eso, sombrerito de color morado, es lo que te falta. La intención la tienes toda, la emoción la tienes toda. Ahora falta poner acción y pensamiento, la razón, empezar a valorar todo el proyecto en sí e ir a por ello. Porque es que, como te digo, el tarot insiste mucho, toca pensar, toca crear estrategia, toca tomarte ese tiempo para darle forma, buscar la solución, buscar la respuesta, buscar el cómo, buscar los socios si son necesarios o colaboradores si son necesarios, etcétera, ¿no? Darle una vuelta, darle ese empujón a ese proyecto para que tú puedas empezar a darle forma, esa forma para luego poder concretar, para poder materializar, para poder tirar hacia adelante lo que es ese proyecto, lo que es esa idea que puedas tener en tu mente, ¿no? Para seguir desarrollándote en la siguiente etapa. Estamos en la etapa de emoción. Bien, ahora toca desarrollar la siguiente etapa, que es la lógica, la razón y la acción. ¿Qué debes evitar? Pues debes evitar en esta etapa, debes evitar no querer abrirte a nuevas opciones. Puede ser que, como te decía, ¿no? A mí me haga mucha ilusión hacer flores de yeso, que es muy bonita. Oye, pero a lo mejor se me plantea que en vez de yeso puedo utilizar madera. Ah, no. Sí. ¿Por qué no? Además del yeso puedo utilizar madera. Es decir, estás en un momento en el que
tienes tan claro emocionalmente, repito, las cosas, que te estás cerrando puertas a nuevas maneras de crear o nuevas maneras de ver, porque quizás no encajan al 100% con lo que tú sientes. Y es importante que, más allá de sentir, puedas encajar otras piezas a ese proyecto, a esa idea, a esa relación, a lo que quieras. Es necesario, fíjate que tenemos a un 4, el 4 es la manifestación. Y en esa manifestación, en tu caso, tenemos espadas y tenemos copas. No quiero abrirme, no lo tengo claro, necesito seguir reflexionando. Pero no hay ninguna carta que te diga, hey, por aquí. Está todo como muy en el aire, así que sombrerito de color morado, yo te invitaría a que realmente te pares y reflexiones sobre si ese proyecto, esa idea que tienes entre tus manos, se va a sostener o la quieres sostener en tu día a día, y no a lo mejor sea algo que te haga mucha ilusión, sí, pero se quede ahí volando en tu imaginación. Voy a ver. Lo dicho. No sé si en tu caso puede ser que ese proyecto, esa idea, quizás no haya nacido de ti, sino que te lo hayan planteado. Y yo no creo que tengas demasiado claro si realmente quieres aplicar o desarrollar esa siguiente etapa. Creo que para ti está suponiendo un poco pesado, a la vez que muy ilusionante, sí, pero que no acabas de verlo con claridad. Lo ves con ojos de amor, pero no con ojos de materia, vamos a llamarlo así, ¿no? Y al final es todo como muy difuso, porque las expectativas quizás las tienes muy altas y te falta bajar un poco a tierra, sombrerito de color morado. Te falta bajar toda esa ilusión, repito, a tierra, y esa es el siguiente paso en la etapa. El colocar mente y acción para que esa idea, ese proyecto, ese plan, esa ilusión realmente cobre forma, pero forma real. Debes empezar a dar primeros pasos. Me da la sensación de que quizás por miedo, quizás porque no te creas capaz,
etcétera, ¿no? Lo tienes todo muy planificado en tu mente, pero no lo acabas de concretar. Cuando hablo que lo tienes muy planificado en tu mente es a nivel sueño, a nivel de ilusión, pero no te has parado con papel y boli a empezar a planificar. Y es momento de dar esos primeros pasos, reflexionar si realmente quieres ponerte firme ante ese proyecto, ante ese plan, porque evidentemente cualquier proyecto requiere de un esfuerzo intelectual, de acción, etc. Tomar la decisión, valorar, y si realmente apuestas por eso que tanta ilusión te hace, que tanto te gustaría realizar, hazlo, pero no desde esa energía, con esa energía sí, pero no desde esa energía, y empieza a utilizar los complementos perfectos para que eso que quieres que pues vamos con vosotros, brujitos y brujitas, que habéis elegido el sombrerito de color verde. ¿Qué necesitas desarrollar para seguir a la siguiente etapa o para entrar en la siguiente etapa? Recuerda que lo voy a acotar a proyecto, a idea, pero que lo puedes llevar al nivel que tú necesites en este momento. Así que vamos a ver en qué posición estás dentro de ese desarrollo, dentro de esa etapa. Wow, en that. Fíjate que estás en un momento de pura conexión, de puro equilibrio entre el saber qué quieres y el saber darle forma y nombre a lo que quieres. Es como que estás en ese punto de match maravilloso. En donde almacenas también, ¿por qué no?, las herramientas que has ido obteniendo hasta ahora para poder utilizarlas, ¿no?, a lo largo del desarrollo del proyecto o de la vida en general. Me parece una carta muy potente en tu caso, porque le da protagonismo a ese saber hacer, a ese equilibrio entre razón y emoción, entre ese no sé lo que sé, pero sé que lo sé, y el saber etiquetarlo, el saber darle nombre, el saber darle el contexto necesario para esa siguiente etapa. Así que vamos a ver qué nos dice el tarot, o qué te dice el tarot.
Fíjate, voy a sacar más cartas. Fíjate que estás en un momento o llegas a esta edad desde una decepción. Quizás ese proyecto, quizás esa idea ha tenido un proceso de inicio un tanto decepcionante para ti. Quizás has podido confiar en personas que no te han acabado de ser totalmente sinceros, o quizás el mismo proyecto en sí ha podido venir a decepcionarte un poco a nivel emocional, ¿no? Uno se implica, uno le pone toda la energía, toda la ilusión, y después pues bueno, hay cosas que no acaban de salir adelante y eso puede causarte cierta decepción. Recuerda que dentro de ti tienes todas las herramientas y todos los aprendizajes que has venido viviendo hasta ahora para poderle dar respuesta, solución a cualquier evento, a cualquier obstáculo que se pueda presentar. Pero es importante que pongas encima de la mesa también esa decepción, porque en ocasiones esa decepción, vamos a reiterarnos, puede dar lugar a no poner la misma energía, a no poner la misma ilusión, a desengañarnos un poco, ¿no? del proceso. Y ahí estamos jugando en nuestra contra, porque le sacamos energía, le sacamos potencia a ese proyecto, cuando, bueno, pues para qué me voy a molestar si al final esto no va a salir como debería, ¿no? Y entonces ahí perdemos un poco de fuelle, perdemos un poco de ganas ante ese proyecto, porque además me da la sensación que viste un poco de miedo ahí. Hay también una entrada de miedo, de miedo a lo que pueda venir, de miedo a lo futurible, ¿no? Porque a lo desconocido, porque al final cuando uno se lanza, a nivel que sea, es evidente que no tenemos la seguridad de que eso vaya a funcionar. Sea, repito, un proyecto, un estudio, una planificación, una relación, etc. Todo lo que iniciamos nunca sabemos cuál va a ser el resultado final. Y eso quizás te tiene un poco ahí en ascuas y te hace estar un poco de uñas y un poco protegiéndote, ¿no? Para no meter la pata, o para no dejarte llevar demasiado por lo que es el proyecto en sí y acabar, pues eso, decepcionándote más de la cuenta. Fíjate que yo te diría que quizás al contrario, es momento de profundizar todo lo posible en esta etapa que se está desarrollando en estos momentos, para ver también cuáles son las flaquezas del proyecto y para ver también cuáles son tus flaquezas. Porque cuando tenemos cuando tenemos conciencia de cuáles son nuestras flaquezas, podemos ponerle remedio mucho más rápidamente. No es lo mismo saber que a lo mejor, yo qué sé, esto es un ejemplo, pues que el proyecto requiere de 12 horas al día de atención, y a mí me agobia, me cansa, y a lo mejor a las 6 horas pues ya paro, ¿no? Yo sé que mi falta de perseverancia puede ir en contra de ese proyecto, por ende intentaré ponerle más energía ahí.
Si yo a las 6 horas cierro el proyecto y no le pongo conciencia de que es un problema mío, no, si yo hago todo lo que tengo que hacer, pero aún así no tira. Bueno, no tira porque a lo mejor no le estás dedicando el tiempo necesario, ¿no? Por poner un ejemplo. Por eso es tan importante también conocer las debilidades, no solo del proyecto, sino de las personas que integran ese proyecto, ese vínculo, esa situación, etcétera, para poder ser conscientes de dónde estoy fallando, dónde estoy errando o dónde necesito poner más energía a ese proyecto para que se vaya desarrollando como realmente tengo pensado, como realmente quiero, como realmente necesito, ¿no? De ahí que sea importante, porque además, fíjate, tenemos a un caballero de oros que te dice, oye, súbete al tren, avanza lentamente, con tranquilidad, viendo con claridad, pero súbete al tren. Eso sí, súbete al tren. Tenemos al diablo. Súbete al tren sin apegos. Súbete al tren sin expectativas. Súbete al tren perdonando también tus errores pasados o tus errores dentro del proyecto o los errores que hayan podido tener personas vinculadas al proyecto. Súbete al tren con la ilusión, súbete al tren con las ganas, súbete al tren a pesar de los miedos, a pesar de las decepciones. Súbete al tren porque tenemos ese equilibrio, tenemos esas herramientas, tenemos ese conocimiento. Sabemos lo que queremos, sabemos cómo lo queremos y sabemos cómo darle forma a lo que queremos. Por eso ese proyecto tiene una base sólida debajo. Tan solo está, dijéramos, en el punto de mira algo como más personal, que es volver a ilusionarte, volver a recuperar la energía para meterle ahí en el proyecto, ¿no? Sumergirte en él, sumergirte en las profundidades, en qué es lo que puedo mejorar, tanto del proyecto como de mí mismo, en buscar las informaciones que necesito, en ser consciente de lo que se mueve alrededor del proyecto, para bien, pero también para mal, para poder ponerle la solución de manera inmediata, avanzar lentamente, viendo con claridad, sabiendo todos los pasos que estoy dando, pero sin crearme expectativas, sin apegos a eso tiene que ser de una forma concreta, sino dejándote llevar y pensando en tu beneficio, pensando en lo que realmente le quieres poner. La carta del diablo también es una carta que nos habla de ese sacrificio. Como te decía, todo proyecto necesita de cierto sacrificio. También, evidentemente, has de decidir si te vale o no la pena sacrificarte, ¿no? Pero vamos a ver qué más dice el tarot. Fíjate, tenemos al caballero de copas, al ermitaño y el as de bastos. Súmale esa emoción,
esa intuición, esa creatividad a tu proyecto. Dale forma, concrétalo, reflexiónalo, cómo y de qué manera le voy a dar esa forma, y eso es lo que nos va a abrir esa puerta de oportunidades para poder crear, para poder para que ese proyecto acabe fructificando, ¿no? Para recuperar ese equilibrio, un equilibrio necesario para que esa cooperación, para que ese proyecto haga match y tenga o le pueda dar todos los ingredientes necesarios. Fíjate que tenemos a un 3 de oros, un 3 que nos habla justamente de esa cooperación, pero también nos habla de ¿cómo te diría? De esa maestría, ¿no? De saber llegar a cualquier ámbito de ese proyecto, de ese estudio, de ese plan, ¿no? El tener el cum laude de lo que tengo entre manos y saber dar respuesta a todo lo que pueda surgir. Recuerda que tienes una caja de herramientas dentro de ti maravilloso. No creas que eres incapaz. Intenta superar los miedos. Intenta no dejarte amedrentar, por las exigencias del proyecto, porque tiene muy buena pinta, siempre y cuando le pongas tú, pues, ese punto de valor, le pongas tú esa energía que de vez en cuando parece que flojea un poquito en cuanto, pues, lo que te decía, ¿no? A esos miedos, en cuanto a ese no sé yo si me va a salir bien. Vamos a sacar la última cartita. Amor propio. Te lo decía. Al final, fíjate, repito, tienes una caja de herramientas maravillosa. Cree en ellas, porque ahí dentro de ti, tienes las respuestas, tienes las soluciones a obstáculos, a miedos, etcétera, que puedan surgir durante esta etapa. Cierto es, como te decía al inicio, que puede haber un componente de decepción por alguna persona, por alguna situación que no haya salido como tú esperabas, y eso te haya causado ciertos miedos o haya despertado en ti, pues, cierta inquietud, incertidumbre o miedo a seguir avanzando. El tarot te dice, avanza de manera lenta, viendo cada paso, pero atrévete, que sí, que hay cierto sacrificio evidente, que sí, que hay cierta necesidad de soltar también esas decepciones, esos miedos, porque tenemos que volver a darle ese empuje energético al proyecto también, pero todo ello hace que esa carta del amor propio, esa carta de, oye, yo confío en mí, yo sé lo que quiero, sé cómo lo quiero y sé que lo voy a lograr, porque yo me lo propongo, porque yo lo quiero y porque siento que ese es el lugar que tengo que crear, o ese es el paso que tengo que dar. Y a partir de ahí verás cómo, cuando recuperes ese equilibrio del que te hablaba, esas puertas, esa cooperación y esa maestría viene a ayudarte a abrir las puertas necesarias para seguir desarrollándote en esta siguiente etapa.
¿De acuerdo? Pues bienvenido, bienvenida, brujito, brujita, que has elegido el sombrerito de color naranja. Vamos con tu opción, vamos a ver esos pasos que debemos desarrollar en esta siguiente etapa. Recuerda que yo lo voy a dirigir sobre todo a nivel de proyecto, pero lo podemos extender a cualquier plano. Así que vamos a iniciar primero con dónde estás dentro de ese desarrollo. ¿Cuál es ese punto en el que te estás moviendo tú? El triángulo del alma. Pues fíjate que en este caso también hay cierto equilibrio en cuanto a ese proyecto, a esa planificación, a eso que tienes entre manos. Digamos que tienes el criterio, el juicio, la objetividad, tienes la emocionalidad y tienes el combinarlas también, igual que la anterior. Pero si bien es cierto que en la opción anterior quizás era algo más sutil, en tu caso ya es algo mucho más práctico. Ya es algo que empezamos como a querer materializar, ¿no? Así que vamos a ver qué te dice el tarot. Wow. Vale. Fíjate que lo que te decía, ¿no? Que tienes ese equilibrio ya como muy posicionado a la continuidad o a la materialización de ese proyecto. Y además tienes la creatividad, tienes la intuición, tienes las ganas, tienes ese amorcito, ¿no? Hacia aquello que tienes entre manos. Es como que le estás dando ese plus de ilusión, de amor a todo lo que tenga que ver con ese proyecto. Le estás dando como cápsulas o pildoritas por separado. Ojo con eso, porque al final el proyecto es uno, ¿no? Más allá de que puedan haber compartimentos dentro del proyecto, pero esos compartimentos debemos tener claro que pertenecen a un mismo, a una raíz madre. No podemos subdividir a esa raíz. Debemos buscar la manera de que esa raíz sea fuerte, sea estable, y que todas las ramitas que salgan de esa raíz
aunque puedan ir de manera individual, se sostengan dentro de la misma raíz. No podemos quitar una raíz y plantarla en otro lugar, porque igual eso se muere. ¿Entiendes? O sea, yo no puedo hacer o mantener una estructura fuerte si le voy quitando todas las ramitas y las llevo a otro lugar por separado, porque entonces lo que es la base se queda muerta, se queda desnuda. Necesito lo contrario, mantener esa base fuerte y hacer que cada cápsula tenga luz propia, pero desde una misma base. Lo siento por el rollo, pero es lo que me ha nacido decirte, porque fíjate en la carta, ¿no? Tenemos a una sota de copas y es como una brujita que está haciendo burbujas, y en cada cápsula, en cada burbuja, le está poniendo un pececito, ¿no? Y las deja volar sueltas. Y al final está muy bien, pero ella al final se queda sin nada. Sí, se queda con una fuente repleta de agua, pero todas esas pompas, ¿no?, que serían las cápsulas que yo te decía, se dispersan, se alejan y no sabes dónde van a ir. De ahí que sea importante dejar volar, pero manteniéndolas en una base. Y te digo esto además porque viene al lado de la carta del carro. La carta del carro es una carta de movimiento. Es una carta que nos habla de esa evolución, de ese desarrollo, de ese avanzar, pero aún no tenemos claro hacia dónde queremos ir. Tú puede que sientas que necesitas hacer algún tipo de movimiento, pero aún no tienes claro hacia dónde. De ahí que sea importante que no gastes tu energía lanzando inputs totalmente distintos y totalmente dispersos, porque cuanto más disperses tu energía, menos claro tendrás hacia dónde tengo que moverme. ¿Sí? Es importante que decidas: por aquí y por aquí me llevo toda mi energía. No puedo dividir mi energía en dos caminos, porque me va a ser muy difícil sostener esa división. Llegará un momento en que o uno de los caminos va a morir por sí solo, o si pretendo mantener los dos caminos en la misma vibración, la que se quede por el camino sea yo, porque no voy a dar para alimentar como se debe los dos caminos. Entonces es importante, sombrerito de color naranja, que tengas eso muy en cuenta. Tómate el tiempo que necesites, no tengas prisa, piensa, reflexiona, medita, investiga, infórmate. Pero cuando elijas uno de los caminos, olvídate del otro. Enfócate en ese camino que hayas elegido. Además, fíjate que en esta carta tenemos el triángulo, a ver que se vea bien. Tenemos a estas tres esferas y tenemos tres caminos, este y este. Podríamos decir que aquí tenemos la razón, podríamos decir que aquí tenemos la emoción y podríamos decir que este es el objetivo. Yo tengo que decidir desde dónde voy a mi objetivo, en equilibrio, desde la razón o desde la emoción. Es importante que tomes esa decisión. Yo la respuesta la tendría clara.
¿no? ¿Desde dónde voy a ir? ¿Desde la razón o desde la emoción? O primero recorro este camino, cojo un poquito de razón, cojo un poquito de emoción y bajo. Decide tú. Pero ese movimiento está claro y además sale como de manera muy contundente, ¿no? Ese quizás lo que necesitas en este momento es tomar un poco de distancia para poder ver desde otro lugar, ver con perspectiva ese objetivo, ver hacia dónde quieres ir, ver hacia o lo que te requiere ese objetivo o ese camino, ¿no? Es encontrar esa idea, esa decisión, ese clic mental, ¿no? Fíjate que tenemos a un 6 de espadas y tenemos a un as de espadas. Es de entre todo esto, veo con claridad y saco esa idea clara, esa proyección clara que me lleve directamente hacia mi objetivo, hacia esa meta que me he propuesto, ¿no? Fíjate que este 6 de espadas nos habla de cierto cansancio, nos habla de cierto dolor, pero sobre todo de un dolor mental, de un agotamiento mental. Y quizás es momento, como te decía, ¿no? de alejarte un poco, tomarte unos días para alejarte y poder ver con perspectiva cuál es el siguiente paso, cuál es el camino que debo seguir. A veces nos obcecamos en que las cosas tienen que ser de una manera concreta y nos desgastamos porque por ahí. Y si diéramos un paso atrás, si pudiéramos ver esta planificación como si te la estuviera contando otra persona que nada tiene que ver con nosotros, probablemente te sería mucho más fácil ver hacia dónde quiere dirigirse y de qué manera quiere dirigirse, ¿no? Cuando nos mezclamos con nuestras emociones, todo se vuelve un poco más denso, un poco más oscuro, un poco más turbio, porque entran los apegos, entran los miedos, entran muchas otras emociones que, pues eso, ¿no? Que enturbian un poco nuestra claridad mental. De ahí que sea necesario observar desde otro lugar para poder ver claramente hacia dónde quiero dirigirme y cómo quiero dirigirme hacia mis metas. Es importante, sombrerito de color naranja, que pudieras tomarte ese Kit Kat, sobre todo un Kit Kat mental, para sacar en claro, para tomar esa decisión única y clara hacia qué camino quiero, dónde quiero dirigir mis pasos, si hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Teniendo nuestra emocionalidad bien encarada, podemos tomar decisiones teniendo en cuenta nuestras emociones, pero sin darles prioridad, sino intentar combinar ambas energías en equilibrio. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver. Fíjate, claro. Es encontrar esa respuesta, esa idea, ese es por aquí, y ahí ya la satisfacción, el movimiento, todo empieza a moverse de manera clara. Vamos a saber crear esa estrategia, ese camino, esa dirección clara hacia nuestro objetivo. Pero para ello, antes tenemos que
reconectar con esa claridad, con esa idea, con esa visión o esa perspectiva distinta. Así que bueno, nada mal. Vamos a sacar esa última cartita de consejo. Buena idea, pues eso, buena idea. Tienes esa buena idea, pero para recoger esa buena idea debemos apagar el ruido y empezar a escucharnos. Y no hay nada mejor para ello que alejarnos quizás de la muchedumbre, alejarnos de aquello que hace tanto ruido para empezar a escucharnos con calma y ahí encontrar esa buena idea que nos marque la dirección o la siguiente dirección para el desarrollo de esa nueva etapa en nuestra vida, de ese desarrollo de proyecto, de plan, de estudio, de estrategia de vida, de lo que sea, ¿no? Pero al final ese siguiente paso en ese desarrollo es encontrar o decidir el camino a seguir. En tu mano está. Y hasta aquí este interactivo. Gracias por acompañarme un día más. Espero que te haya gustado. Si es así, recuerda dejar tu like, compartir, comentar, activar la campanita y todas esas cosas que os comento siempre. Así que lo dicho, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente interactivo. Donde tú te eliges presente.